La guerra de Troya llegó a su fin tras 10 años de asedio. En el último día, los griegos recurrieron a un ingenioso ardid ideado por Ulises, el astuto rey de Ítaca. Construyeron un gigantesco caballo de madera y fingieron retirarse. Creyendo que era una ofrenda y señal de rendición, los troyanos introdujeron el colosal caballo de Troya en la ciudad. Ocultos en su vientre hueco, esperaban Ulises y un puñado de guerreros. Aquella noche, cuando los habitantes de Troya dormían confiados, Ulises y sus hombres emergieron de su escondite. Abrieron las puertas de la ciudad a sus aliados griegos que habían vuelto sigilosamente, y así la orgullosa Troya cayó presa de las llamas y la espada. Con la victoria lograda, Ulises por fin podía pensar en regresar a casa con sus compañeros, sin sospechar que le aguardaba un viaje lleno de peripecias antes de volver a ver Ítaca. Tras la caída de Troya, las naves de Ulises surcaron el mar rumbo a Ítaca. Ulises, famoso por su ingenio, navegaba con la mente puesta en Penélope, su esposa, y en Telémaco, el hijo que dejó siendo un bebé 20 años atrás. Sin embargo, los dioses del Olimpo no estaban dispuestos a concederle un tránsito sencillo. Zeus, el padre de todos, contemplaba los destinos de los mortales con imparcialidad, mientras la diosa Atenea, protectora de Ulises, intercedía por él ante Zeus, admirando su astucia y lamentando verlo vagar lejos de los suyos. Poseidón, por su parte, aún no tenía motivos para odiar al rey de Ítaca, y el destino de Ulises seguía abierto. Las primeras escalas del viaje fueron desafortunadas. Al poco de zarpar de Troya, las 12 naves de Ulises atacaron la tierra de unos aliados de Troya, los cicones, en busca de botín. Saquearon la ciudad de Ismaro, tomaron ganado y tesoros, y en un acto de piedad, Ulises perdonó la vida al sacerdote Marón, servidor de Apolo. En agradecimiento, Marón le entregó un odre de vino oscuro y potentísimo, tan denso y fragante que debía mezclarse con 20 partes de agua para poder beberse, además de copas de oro y plata. Tras el saqueo, los hombres de Ulises celebraron su victoria en la playa, pero la fortuna se tornó amarga. Los cicones reunieron refuerzos y contraatacaron al amanecer. Muchos compañeros de Ulises cayeron en la refriega y el rey de Ítaca tuvo que reembarcar a toda prisa, habiendo perdido hombres y tiempo. Azotados luego por fuertes vientos contrarios, terminaron desviándose de rumbo. Arribaron a una costa extraña, habitada por los lotófagos, un pueblo que se alimentaba de la misteriosa flor de loto. Varios marinos probaron el loto ofrecido hospitalariamente y de inmediato olvidaron su hogar y su propósito, deseando tan solo permanecer allí indolentes. Ulises, con determinación, tuvo que arrastrar a esos hombres de vuelta a las naves, resistiendo él mismo la tentación de aquella planta hechizante. Amargas lecciones iba dejando el viaje, la indisciplina y el olvido casi les cuestan caro. Después de escapar de los lotófagos, las embarcaciones continuaron navegando hasta una isla de escarpadas costas. La curiosidad llevó a Ulises a elegir a 12 de sus hombres y aventurarse tierra adentro, dejando el resto de la flota anclada cerca de la costa. Encontraron una cueva enorme, repleta de quesos, cántaros de leche y corrales de cabras y ovejas. Los hombres hambrientos aconsejaban tomar provisiones y huir antes de que regresara el dueño. Pero Ulises deseaba recibir el regalo de la hospitalidad según las costumbres sagradas de Zeus. Lamentablemente, el dueño de la cueva resultó ser el temible Polifemo, un cíclope gigantesco de un solo ojo, hijo del propio Poseidón. Cuando Polifemo volvió al caer la tarde con sus rebaños y descubrió a los intrusos, bloqueó la salida con una roca descomunal. Ignorando las súplicas de los griegos, agarró a 2 de ellos y los devoró crudos.
Tras pasar la noche encerrados y aterrados, Ulises ideó un plan. Fingiendo humildad, le ofreció a Polifemo un odre del vino fortísimo que le había regalado Marón, el sacerdote de Apolo en Ismaro, tras perdonarle la vida durante el saqueo de los Cicones. El cíclope, tosco e inexperto en bebidas fuertes, apuró varias copas gigantes de vino y entonado preguntó a Ulises su nombre. El astuto rey con calma respondió: «Mi nombre es Nadie». Polifemo, ebrio y burlón, prometió como recompensa devorar a Nadie al final, después de comerse a los demás. Pronto el efecto del vino hizo caer al cíclope en un pesado sueño etílico. Ulises aprovechó entonces. Con ayuda de sus hombres, calentó al fuego una estaca robusta que había en la cueva, el enorme tronco que Polifemo usaba como bastón, hasta que estuvo al rojo vivo, y luego la hundieron con todas sus fuerzas en el único ojo del cíclope dormido. Polifemo despertó con un alarido espantoso. Su ojo único hervía en ceguera. A tientas, logró quitar la roca de la entrada para intentar atrapar a los griegos que huían, pero Ulises ya había previsto la salida. Previamente, había atado a sus hombres bajo el vientre de los carneros del rebaño. El cíclope, ciego, dejó salir a sus animales palmeándolos sin notar a los hombres sujetos debajo, y así escaparon todos indemnes. Polifemo, desesperado, gritaba pidiendo ayuda a sus hermanos cíclopes de la isla, clamando: «¡Ayudadme, amigos! ¡Nadie me ha cegado!». Las otras criaturas le respondieron desde lejos que, si nadie le hacía daño, aquello sería cosa de los dioses y no podían ayudarle, con lo cual dejaron de prestarle atención. Ulises rió para sí por la estratagema exitosa. Desde el mar, la tripulación de Ulises remaba con todas sus fuerzas, alejándose de la costa rocosa mientras despuntaba el alba. A lo lejos, en la entrada de la cueva, se divisaba la silueta colosal de Polifemo, que rugía de dolor y rabia, palpando inútilmente el vacío con sus manos. Ulises no pudo contener su orgullo, y cuando ya se creían a una distancia segura, gritó hacia la orilla, revelando su verdadera identidad. «Yo, Ulises, rey de Ítaca, fui quien te cegó, malvado cíclope, para que aprendáis tú y tus semejantes a no violar las leyes sagradas de la hospitalidad». Polifemo, enfurecido al saber el nombre de su agresor, arrancó enormes pedazos de roca del acantilado y los arrojó a ciegas hacia el sonido de la voz. Uno de esos peñascos cayó muy cerca del barco y casi lo vuelca con la onda, empujándolos de vuelta hacia la costa. Los hombres, asustados, imploraron a Ulises que cesara de provocarlo. A regañadientes, el héroe cayó y ordenó remar nuevamente mar adentro. Antes de que la figura del cíclope desapareciera de su vista, oyeron cómo Polifemo alzaba los brazos al cielo clamando a su padre Poseidón que castigara a Ulises. Fue una imprudencia del héroe revelar su nombre, pues así dio a Poseidón un blanco claro para su ira. Desde ese instante, Poseidón se convirtió en su enemigo encarnizado. Su cólera acompañaría a Ulises durante todo el viaje de regreso, desencadenando tormentas y desgracias. Aunque habían escapado, la flota entera quedó reducida ahora a una sola nave. Antes de recalar en la isla de Polifemo, habían sufrido otro desastre. Tras esa odisea con los cíclopes, Ulises había visitado la isla del dios Éolo, señor de los vientos, quien le regaló un pellejo de buey bien atado, dentro del cual guardó todos los vientos adversos para facilitarles el regreso. Solo dejó fuera la brisa favorable para impulsar sus velas a Ítaca. Navegaron durante 9 días con buen viento a popa, e Ítaca ya aparecía en el horizonte, tanto que alcanzaron a divisar el humo de las chimeneas.
Pero la fortuna se tornó tragedia cuando, mientras Ulises dormía agotado, sus hombres, por curiosidad y codicia, abrieron el odre creyendo que contenía oro o vino. Los vientos se desataron en una tormenta furibunda que arrastró la nave de vuelta muy lejos, hasta la misma isla de Eolo. Esta vez el dios de los vientos, decepcionado por la imprudencia de la tripulación, rehusó ayudarles de nuevo y los expulsó. Abatido pero tenaz, Ulises volvió a remar mar abierto. Poco después arribaron a la tierra de los lestrigones, una raza de gigantes caníbales. Apenas echaron anclas en su bahía rodeada de acantilados, los gigantes les tendieron una emboscada. Con una lluvia de rocas descomunales, hundieron todas las naves, excepto la de Ulises, que estaba más afuera. Los lestrigones devoraron a muchos marineros en el agua y solo la embarcación capitaneada por Ulises logró cortar amarras a tiempo y huir de aquel espanto. De los cerca de 100 hombres con los que salió de Troya, a Ulises le quedaba ahora apenas una veintena en un único barco. Con el alma dolida por la pérdida de tantos compañeros, Ulises continuó navegando hasta llegar a la isla de Ea, hogar de la misteriosa hechicera Circe. Desembarcó con cautela. Desde lo alto de una colina vieron humo elevándose entre un denso bosque. Era señal de una vivienda. Ulises acampó en la playa con algunos hombres y envió a otros exploradores a investigar. El grupo explorador, comandado por Euríloco, descubrió en un claro del bosque un gran palacio rodeado de lobos y leones mansos que, en lugar de atacar, lamían amablemente sus manos. En la puerta les recibió una hermosa mujer de voz melodiosa. Era Circe, la de los largos cabellos, una diosa hechicera. Los invitó a un banquete. Ingenuamente, todos menos Euríloco entraron y comieron y bebieron del festín ofrecido. Al terminar, Circe alzó su varita mágica y tocó a cada uno de los hombres. En el acto, los marineros se transformaron en cerdos, gritando y gruñendo. Euríloco, que había sospechado de antemano y no entró, contempló horrorizado la escena desde la ventana y huyó de regreso a la playa para avisar a Ulises. Cuando Ulises supo que sus hombres habían sido hechizados, decidió rescatarlos de inmediato. Rechazando los ruegos de Euríloco, que tenía pavor de regresar a la casa, Ulises se internó solo en la foresta en busca de Circe. En el camino, el héroe recibió la ayuda inesperada del dios Hermes, mensajero de Zeus, quien se le apareció en forma de joven para revelarle cómo vencer a la hechicera. Hermes le ofreció una hierba mágica llamada Moli, con raíz negra y flor blanca, difícil de arrancar para cualquier mortal. Aquella planta le protegería del encantamiento de Circe. Ulises prosiguió y llegó al palacio. Allí, Circe lo recibió con la misma hospitalidad fingida. Le sirvió vino mezclado con poción envenenada y le tocó con su vara ordenándole que tomara forma de animal. Pero para su sorpresa, Ulises no se transformó. Protegido por la hierba Moli, el héroe desenvainó su espada rápidamente y se abalanzó sobre Circe como si fuera a matarla. La diosa gritó aterrada y, reconociendo en aquel hombre al famoso Ulises, cuyo astuto renombre ya había llegado a sus oídos, pidió clemencia. Ulises la obligó a jurar sobre los dioses que no intentaría dañarlo. Circe juró, y una vez desarmada la tensión, mostró un repentino cambio de actitud. Con una sonrisa, liberó a los compañeros de Ulises del hechizo. Los cerdos volvieron a ser hombres, aunque exhaustos y más jóvenes, pues la magia les había borrado algunos años de encima. Arrepentida y subyugada por la valentía de Ulises, Circe los agasajó con verdadera hospitalidad esta vez. Los marineros recuperaron fuerzas, se bañaron y vistieron ropas limpias. Pronto la seducción de los placeres hizo efecto.
un día tras otro de banquetes, vino y confort, y la isla de Circe fue olvidada por un tiempo. Ulises incluso compartió el lecho con la bella hechicera, quedando prendado de sus encantos. Así transcurrió casi un año entero en el palacio de Circe, en una especie de ensoñación donde el paso del tiempo dejó de importar. Finalmente, fueron los propios hombres los que hicieron entrar en razón a Ulises. Le rogaron recordar el hogar y la misión de regresar. Ulises, espoleado por la nostalgia, pidió a Circe dejarles marchar. La hechicera no solo accedió, sino que además le indicó que antes de partir, debía realizar una última y peligrosa travesía, viajar al Hades, el reino de los muertos, para consultar la sombra del adivino Tiresias. Según Circe, solo el sabio Tiresias, ya fallecido, podía aconsejar a Ulises cómo sortear los futuros peligros y lograr al fin volver a Ítaca. Aunque a Ulises le heló el corazón la idea de descender al inframundo, su determinación fue mayor. Al día siguiente, la tripulación se despidió de Circe con lágrimas. La bondadosa diosa incluso les envió un viento favorable y puso proa hacia el lejano occidente, donde se hallaba la entrada al reino de los muertos. Guiados por los consejos de Circe, Ulises y sus pocos hombres alcanzaron con su nave la misteriosa tierra de los cimerios, perpetuamente envuelta en niebla y oscuridad. Allí, donde un río infernal desembocaba en el océano, cavaron una fosa y vertieron ofrendas rituales, miel, vino, agua y la sangre roja de un carnero y una oveja negra recién sacrificados. Pronto las almas de los difuntos comenzaron a emerger de la sima, atraídas por el olor de la sangre fresca. Ulises contuvo a los fantasmas con su espada para evitar que bebieran hasta que apareciera aquel a quien buscaba. Entre las sombras vio el espíritu de Tiresias, el célebre vidente tebano, llevando todavía su bastón de profeta ciego. Tiresias bebió de la sangre para recobrar el habla y así pudo dirigirse a Ulises. Le advirtió de que Poseidón seguiría complicando su retorno como castigo por cegar a Polifemo. Le anunció también que, si él y sus compañeros querían llegar vivos a Ítaca, debían controlar su apetito al pasar por la isla del dios Helios. Bajo ningún concepto debían tocar el sagrado ganado del sol. De lo contrario, Ulises regresaría solo, tras muchos años, en nave ajena y habiendo perdido a todos sus compañeros. Ulises se estremeció con esas revelaciones ominosas. Tiresias, no obstante, le dio una esperanza. Después de vengarse de los indignos pretendientes que asedian su casa, Ulises aún tendría que emprender un último viaje tierra adentro, lejos del mar, para reconciliarse con Poseidón, llevando a cabo un rito de sacrificio. Solo así obtendría una vejez tranquila. Además de Tiresias, muchas otras sombras se acercaron a Ulises. Para su gran pena, apareció el alma de Anticlea, su madre, a quien Ulises no sabía muerta. Ella le contó del dolor que la ausencia de su hijo le había causado y cómo Penélope seguía esperando fiel en Ítaca. Ulises quiso abrazar a su madre, pero su espectro se desvanecía entre sus brazos. También pudo conversar brevemente con héroes ilustres de la guerra de Troya, que ahora moraban en el inframundo. Encontró a Agamenón, el gran rey, quien narró su trágico asesinato a manos de su esposa Clitemnestra al volver a casa, y al indomable Aquiles, su antiguo compañero, cuya sombra confesó que preferiría ser el más humilde de los vivos que reinar entre los muertos, ya que en vida no había nada más preciado que la luz del sol. Finalmente Ulises vio una multitud de almas tormentosas, famosos condenados como Tántalo, Sísifo o Ticio, pero un terror sagrado lo sobrecogió y decidió que era hora de marcharse de aquel lúgubre paraje antes de quedar atrapado para siempre.
Rápidamente echó a correr junto a sus hombres de regreso a la nave, perseguidos por alaridos de fantasmas. Zarparon de inmediato con el alma encogida, pero con la sabiduría obtenida de Tiresias. Ulises volvió con sus compañeros a la isla de Circe para darle sepultura a Elpenor, el más joven de la tripulación, quien había muerto accidentalmente al caer de un tejado justo antes de partir al Hades, y cuyo espíritu habían encontrado en el inframundo suplicando un entierro digno. Circe les recibió de nuevo con benevolencia y tras el funeral de Elpenor les proporcionó indicaciones precisas para afrontar los siguientes peligros anunciados por Tiresias. Les advirtió en especial sobre 3 pruebas inmediatas: el canto mortal de las sirenas, luego el estrecho paso entre los monstruos Escila y Caribdis, y finalmente la isla del Sol, donde pacían los rebaños sagrados de Helios. Así prevenidos, Ulises y sus hombres emprendieron el rumbo a casa con renovada resolución, aunque el destino de la mayoría ya estaba sellado. Navegando nuevamente, la frágil embarcación de Ulises se aproximó al paraje de las legendarias sirenas, cuyas voces irresistibles habían hecho naufragar a innumerables marinos. Recordando las instrucciones de Circe, Ulises preparó a su tripulación. Amansaron cera de abejas con sus manos y taparon con ella los oídos de cada remero para que ninguno pudiera escuchar la seductora canción. Ulises, no obstante, deseaba oír aquel canto mágico y comprobar si era tan sublime como decían los antiguos relatos. Ordenó a sus hombres que le ataran fuertemente de pies y manos al mástil del barco, y bajo ningún concepto le liberasen por mucho que él suplicara mientras durase el trance. Los remeros, con los oídos sordos gracias a la cera, bogaban atentos solo a las señas visuales de su capitán. El mar estaba en calma cuando llegaron a las proximidades de las sirenas. De pronto, Ulises empezó a percibir un eco etéreo que flotaba sobre las olas. Era una melodía de una dulzura inhumana, voces femeninas entonando promesas y secretos. Sobre un rocoso islote emergieron las figuras de las sirenas, criaturas de belleza letal, medio mujer y medio ave, con plumas brillantes y garras afiladas, extendiendo sus brazos hacia la embarcación. Su canto era hipnótico. Ulises sintió que el corazón se le desgarraba de anhelo. Deseó con toda su alma acercarse, pisar la isla, abrazar a aquellas voces que parecían conocer todos los deseos de su corazón. Olvidó su hogar, a Penélope, todo, y empezó a forcejear contra sus ligaduras. Con desesperación hizo señas a sus hombres que no podían oír las sirenas ni sus propios gritos ahogados para que lo desataran. Estos, obedeciendo lo pactado de antemano, en vez de aflojar las cuerdas, las tensaron aún más, inmovilizándolo contra el palo mayor. La nave siguió avanzando lentamente más allá del escollo maldito. Las sirenas, viendo frustrada su presa, elevaron su canto a alturas desgarradoras, llenas de furia y tristeza, hasta que el barco de Ulises se alejó lo suficiente. Entonces, humilladas por su fracaso, aquellas criaturas inmortales se precipitaron al mar y desaparecieron en las olas espumosas. Ulises, el único mortal que había escuchado el canto de las sirenas y sobrevivido para contarlo, recobró la cordura en cuanto las voces se apagaron. Exhausto, con lágrimas en el rostro sin saber bien si de placer o dolor, fue finalmente liberado de sus ataduras por los compañeros. Habían vencido una prueba más. Tras las sirenas, vino inmediatamente otra amenaza, la estrecha travesía entre 2 monstruos marinos. A un lado se alzaba Escila, una criatura de múltiples cabezas similar a una horrible hidra, que habitaba en una cueva de los acantilados y devoraba todo lo que estuviera a su alcance con sus 6 fauces. Al otro lado, bajo el mar, acechaba Caribdis,
un remolino viviente capaz de tragarse la corriente entera y engullir embarcaciones completas para luego vomitarlas destrozadas. Circe había advertido a Ulises que lo mejor era pasar rápidamente cerca de Escila, aún perdiendo algunos hombres antes que arriesgarse a que Caribdis hundiera el barco entero. Dolido por la idea de sacrificar a nadie, Ulises aún así siguió ese consejo. Ordenó a los remeros ceñirse a la pared de roca donde moraba Escila y bogar con todas sus fuerzas. Él mismo se colocó al frente de la nave, espada en mano, esperando quizás inútilmente repeler a la bestia si aparecía. Por desgracia, Escila era terriblemente veloz. De improviso, 6 largas y serpenteantes cabezas surgieron de la altura y antes de que los hombres pudieran reaccionar, cada boca arrancó de la cubierta a un marinero que gritó y pataleó hasta ser devorado en el aire. Ulises pudo ver horrorizado cómo uno de aquellos infortunados alzaba los brazos hacia él implorando ayuda, pero no hubo nada que hacer. La nave siguió avanzando a toda prisa. Los otros hombres bogaban en pánico evitando mirar atrás, mientras los remolinos de Caribdis salpicaban espuma al otro costado. En pocos minutos habían dejado atrás el estrecho, pero Ulises había perdido a 6 de sus mejores hombres. Con el alma de luto contuvo las lágrimas. No podía permitirse flaquear ante los sobrevivientes y continuaron adelante con Ítaca cada vez más cerca en sus pensamientos. La última escala antes de llegar a Ítaca sería, como predijo Tiresias, la más trágica. La nave atracó en la isla de Helios, el dios Sol. Desde la borda vieron pastar manadas de vacas y ovejas de un blanco resplandeciente. Ulises quería seguir de largo sin detenerse, recordando la advertencia del profeta. Los animales sagrados del sol debían quedar intactos. Sus hombres, sin embargo, exhaustos y hambrientos, le suplicaron que les permitiera descansar un día en tierra firme. Ulises accedió, pero bajo juramento estricto de no tocar ninguna res de Helios, conformándose con los víveres que les quedaban. Lamentablemente los vientos volvieron a volverse en contra, se sospecha que por obra de Poseidón, y una tempestad mantuvo la nave inmovilizada en la isla durante un mes entero. Pronto se les agotaron las provisiones, y los griegos sobrevivieron comiendo pescados y aves que podían capturar. Ulises se mantenía firme, prohibiendo que dañaran a las reses divinas. Un día, mientras el rey se internaba solo en el bosque para rezar a los dioses por ayuda, la desesperación se apoderó de la tripulación. Aprovechando la ausencia de Ulises, su segundo al mando, Euríloco, el mismo que había escapado de Circe, convenció a los demás de que morir de hambre era un destino más terrible que arriesgarse a la ira de Helios. Así, sacrificaron en secreto a varias vacas sagradas y las asaron para comérselas. Cuando Ulises regresó, olió el humo y vio con horror los huesos y pieles de las vacas esparcidos. Comprendió al instante lo que habían hecho. Desesperado, increpó a sus hombres, pero el mal ya estaba hecho. Durante 6 días consecutivos, a espaldas de Ulises, los marineros se dieron un festín con la carne de las vacas divinas, que extrañamente no se pudría al cocinarla, un mal augurio. Al 7º día, por fin, amainó el viento y pudieron zarpar. Sin embargo, el iracundo Helios había pedido justicia a Zeus, exigió que castigara a los profanadores o amenazaba con llevar el sol al Hades y dejar la tierra en oscuridad. Zeus prometió cumplir su venganza. Así, apenas la nave de Ulises abandonó la isla del Sol, una calma chicha detuvo el avance y de pronto el cielo se ennegreció. Un estruendo ensordecedor anunció el rayo de Zeus que partió desde el firmamento y cayó directamente sobre la embarcación. El mástil quedó hecho astillas, la nave entera saltó en pedazos y todos los hombres de Ulises fueron arrojados al mar en medio de un resplandor de fuego y sal.
Ulises, milagrosamente ileso, se sujetó a un trozo del naufragio que flotaba, el mismo mástil destrozado atado al casco a modo de balsa improvisada, mientras sus desgraciados compañeros se ahogaban uno tras otro entre las olas encrespadas. Pronto, Ulises quedó como el único superviviente, cumpliéndose la funesta profecía de Tiresias. Pero las pruebas aún no terminaban. Los vientos huracanados empujaron la frágil balsa de Ulises de vuelta al paso de Escila y Caribdis. Esta vez, la voraz Caribdis engulló los restos del barco con Ulises encima, tragándolo todo en un remolino gigantesco. El héroe logró salvarse de milagro aferrándose a las ramas de una higuera silvestre que crecía en una roca sobre el remolino, y allí esperó colgando hasta que Caribdis vomitó de nuevo los tablones del mástil. Ulises se lanzó, recuperó su improvisada balsa y remó con las manos alejándose de allí con lo último de sus energías. Exhausto y solo, Ulises flotó durante 9 días a la deriva, sujeto a los restos de su destrozada embarcación. Por fin, las olas lo arrojaron a una costa desconocida. Era la isla de Ogygia, morada de la ninfa Calipso, la de hermosas trenzas. Allí, entre frondosos bosques y grutas perfumadas, Ulises fue hallado medio muerto en la playa. Calipso lo recogió, lo curó y lo acogió en su cueva de paredes doradas. Durante mucho tiempo, la ninfa procuró colmarle de atenciones y consuelos. Se enamoró de él y le ofreció la inmortalidad y una vida sin penurias, si Ulises aceptaba quedarse a su lado como esposo. Pero Ulises, aunque agradecía los cuidados y la belleza de Calipso, no podía olvidar Ítaca ni a Penélope. Día tras día, el héroe vagaba por la orilla de la isla, con la mirada perdida en el horizonte, suspirando por su patria y su esposa ausente. 7 años pasaron así. Ni los manjares de Calipso, ni sus promesas de gloria eterna pudieron borrar el anhelo de Ulises por volver a casa. Su dolor llegó hasta los dioses del Olimpo y finalmente Atenea intercedió ante Zeus para que se apiadaran de él. Zeus envió a Hermes con un mensaje claro. Calipso debía liberar a Ulises y dejarle partir, aunque apenada, la ninfa acató la orden divina. Ayudó a Ulises a construir una sólida balsa, le proveyó de víveres y antes de despedirse le auguró que aún le aguardaban más peligros en el mar. Ulises, agradecido pero firme, zarpó de Ogygia impulsado por el viento, guiando su embarcación hacia el este, en busca de Ítaca. Pero Poseidón, que no había olvidado su juramento de venganza, desató una tormenta terrible que destrozó la balsa. Ulises luchó desesperadamente contra las olas y cuando estaba a punto de morir ahogado, apareció la diosa marina Leucótea, quien le tendió un velo mágico que le impediría hundirse y lo protegería de la furia del mar. Ulises, siguiendo su consejo, se anudó el velo al pecho y abandonó los restos de la balsa, nadando como pudo en medio del oleaje. Durante 2 días y 2 noches, Ulises luchó contra las corrientes, hasta que, completamente exhausto, fue arrastrado por las olas hasta la costa de Esqueria, la tierra de los feacios, donde la aventura continuaría. Lo primero que vio Ulises al despertar fueron unos ojos asombrados observándolo. Frente a él estaba la joven Nausica, princesa de los feacios, que había bajado con sus sirvientas a lavar ropa en el río cercano. Ulises, cubierto solo por algas y harapos, parecía un mendigo naufragado. Con palabras prudentes, ocultando al principio su nombre, convenció a Nausica de que lo ayudara. La princesa, compasiva, le dio ropa limpia y lo llevó al palacio de su padre, el rey Alcínoo, y de su madre, la reina Arete. En la espléndida corte feacia, Ulises fue recibido con hospitalidad. Nadie aún sabía su identidad,
pero por su porte y sus lágrimas veladas intuían que debía de ser un héroe marcado por la desgracia. En un banquete en honor al huésped, el aedo real cantó antiguas gestas de la guerra de Troya. Al oír versos sobre sí mismo, sobre Ulises y su estratagema del caballo de madera, o sobre la disputa con Aquiles, el viajero no pudo contener el llanto. Alcínoo notó la emoción del forastero e insistió con tacto en saber quién era y qué dolor cargaba. Fue entonces cuando Ulises reveló por fin su nombre. «Yo soy Ulises, hijo de Laertes, conocido por mis ardides, a quien los hombres llaman Odiseo, y vengo sufriendo infortunios desde que partí de Troya», comenzó diciendo. Ante la mirada atónita de todos, Ulises de Ítaca narró detalladamente su largo periplo. Contó cómo los vientos lo habían desviado, la amenaza de los lotófagos, la tragedia con Polifemo, la seducción de Circe, su descenso al Hades, el peligro de las sirenas, la pérdida de sus hombres por la ira de Zeus en la isla del Sol, su naufragio y su largo cautiverio en la isla de Calipso. Los feacios escuchaban con fascinación e incredulidad aquella cadena de aventuras casi increíbles. Conmovido por el relato, el rey Alcínoo prometió que harían todo lo posible para devolverlo por fin a su patria. Los feacios cumplieron su palabra. Prepararon una de sus veloces naves tripulada por sus mejores marineros y la cargaron de ricos presentes para el héroe. Ulises subió a bordo y tras despedirse de Nausica y los reyes con profunda gratitud, se recostó agotado en la cubierta. Mientras Ulises caía en un sueño profundo y reparador, el primero sin sobresaltos en mucho tiempo, la embarcación feacia, impulsada milagrosamente por remos encantados, surcó el mar a toda velocidad. En una sola noche, cruzó las aguas desde la tierra de los feacios hasta las costas de Ítaca. Justo antes del amanecer, la nave atracó silenciosamente en una caleta conocida de la isla Patria. Los marineros, sin despertar a Ulises, lo tomaron en brazos y lo depositaron con cuidado en la arena de la playa, junto con los cofres de regalos que Alcínoo enviaba. Luego zarparon de vuelta a su hogar, dejando al héroe dormido en su tierra al fin. Aquella mañana, Ulises abrió los ojos confundido, sin reconocer al principio dónde estaba. Atenea había extendido una niebla sobre la costa para esconderle de miradas hostiles. Cuando la diosa apartó la bruma, Ulises vio con júbilo indescriptible que realmente se hallaba en Ítaca, su añorada patria. Se arrodilló y besó el suelo, dando gracias a los dioses. Sin embargo, su regreso no podía ser aún público ni triunfal. Atenea le informó de la situación crítica en su palacio. Durante los 20 años de ausencia de Ulises, un grupo de nobles arrogantes de Ítaca y las islas vecinas, los pretendientes, habían invadido su casa, cortejando insistentemente a Penélope con la esperanza de que ella se cansara de esperar y escogiera nuevo esposo. Estos pretendientes malgastaban los bienes de Ulises, sacrificando sus reses, bebiendo su vino y maltratando a los sirvientes. Penélope, fiel y astuta, llevaba años engañándolos con la promesa de que elegiría esposo cuando terminara de tejer un sudario para Laertes, el anciano padre de Ulises, pero cada noche destejía en secreto lo avanzado durante el día, posponiendo así la decisión. Aún así, su paciencia y la de Telémaco, ya un joven, estaban al límite, pues los pretendientes planeaban medidas más violentas. Telémaco incluso había viajado en busca de noticias de su padre, visitando a Néstor en Pilos y a Menelao en Esparta, pero retornó sin certezas firmes. Ahora, con Ulises en la isla, Atenea le aconsejó actuar con sigilo y estrategia para recuperar su hogar.
Lo primero que hizo la diosa fue disfrazar a Ulises mágicamente de mendigo anciano. Encorvó su espalda, arrugó su piel, le puso andrajos y un bastón. Así podría moverse sin ser reconocido. Convertido en un pordiosero desconocido en su propia tierra, Ulises se dirigió a la cabaña de Eumeo, su fiel porquerizo, quien había sido siempre un servidor leal. Eumeo no reconoció al amo bajo aquella apariencia, pero aún así le dio la bienvenida con bondad, le preparó comida y le ofreció refugio, honrando las leyes de hospitalidad que incluso los humildes respetan. Ulises, sin revelar su identidad, le preguntó a Eumeo cómo estaban las cosas por allí. El porquerizo suspiró y contó las desgracias. Habló de los pretendientes abusivos, de cómo Penélope seguía esperando y llorando por Ulises sin saber si estaba vivo o muerto, y de cómo Telémaco había partido a buscar noticias. Ulises se emocionó al ver la lealtad y cariño de Eumeo hacia él y su familia. Tuvo que contener las ganas de abrazarlo y decirle la verdad. Aquella noche durmió en la choza del porquerizo, preparando el ánimo para lo que vendría. Al día siguiente, Telémaco regresó secretamente a Ítaca, habiendo esquivado por poco una emboscada que los pretendientes le habían tendido en el mar para asesinarlo. Guiado por Atenea, Telémaco acudió también a la cabaña de Eumeo antes de presentarse en el palacio. Allí encontró a su padre disfrazado de mendigo, pero no supo quién era. Eumeo reunió al joven y al forastero bajo su techo. Tras un emotivo reencuentro entre Telémaco y el fiel criado, se pusieron a conversar. Eumeo habló del supuesto mendigo que venía de tierras lejanas y decía tener vagos rumores sobre Ulises, tratando de animar a Telémaco. Este, bastante abatido, dudaba ya de que su padre volviera algún día. Atenea, que observaba la escena, decidió que era el momento propicio. Salió a las afueras de la cabaña y, sin ser vista por Eumeo ni Telémaco, hizo señas a Ulises para que saliera con ella. Una vez a solas, tocó a Ulises con su vara y ¡zas! En un pestañeo le devolvió su verdadera apariencia, el hombre envejecido pero vigoroso, con sus ropas dignas. Luego Atenea desapareció. Ulises entró de nuevo a la choza y Telémaco se quedó atónito al ver la transformación. Aquel mendigo harapiento se había convertido de pronto en un noble de porte majestuoso. Confuso, el muchacho pensó que debía de estar ante un dios disfrazado. Pero Ulises, con lágrimas en los ojos, le dijo dulcemente: «No soy un dios, soy tu padre, el que has añorado desde niño. He vuelto, Telémaco». Al principio, Telémaco no podía creerlo. Retrocedió incrédulo, pensando que era una broma cruel. Pero Ulises lo abrazó y repitió su nombre con tanto amor y familiaridad que finalmente el joven reconoció la verdad. Ulises estaba vivo y a su lado. Padre e hijo se fundieron en un abrazo largamente negado, sollozando de alegría. Telémaco le pidió perdón por no haberle reconocido antes y Ulises, acariciándole el rostro, le dijo que no había nada que perdonar. 20 años de separación quedaron redimidos en minutos de llanto y risa. Cuando se calmaron, Ulises y Telémaco comenzaron a planear juntos la venganza contra los pretendientes. Eran más de 100 rivales en el palacio, altaneros y violentos, mientras que ellos solo contaban con Eumeo y quizá otro sirviente fiel, el boyero Filetio. Ulises explicó a su hijo que debían utilizar la astucia. Entrarían en la ciudad con Ulises todavía disfrazado de mendigo, Telémaco fingiría no conocerlo y juntos evaluarían la situación antes de actuar. Telémaco, siguiendo instrucciones de su padre, regresó al palacio primero. Ulises, transformado de nuevo en anciano harapiento por Atenea, fue llevado más tarde a la ciudad por el propio Eumeo. Al llegar, encontraron al arrogante grupo de pretendientes banqueteando en el salón de la casa real de Ulises.
ocupando como dueños su mesa y sus vinos. Ninguno reconoció al rey legítimo bajo la apariencia de un pordiosero sucio. Al verlo entrar apoyado en su bastón, algunos se rieron y comenzaron a burlarse cruelmente de él. Antino, el más insolente de los pretendientes, llegó a golpear a Ulises en el hombro con un escabel, enfurecido porque el mendigo le pedía un mendrugo de pan. Ulises soportó la humillación sin quejarse, fingiendo ser un cobarde para no despertar sospechas, aunque por dentro ardía de rabia. Telémaco, que estaba presente, tuvo que contenerse para no saltar en defensa de su padre ante tamaña afrenta, pero siguió el plan y aguantó en silencio con los puños cerrados. En medio de esas vejaciones, hubo dos seres en el palacio que sí reconocieron a Ulises, incluso disfrazado. El primero fue Argos, el viejísimo perro de caza que Ulises había criado de cachorro antes de partir a Troya. Allí yacía Argos, medio ciego y lleno de pulgas, abandonado en el estiércol frente a la casa. Cuando Ulises se acercó, Argos alzó la cabeza y movió levemente la cola. Reconoció la voz de su amo al pasar y Ulises lo notó y se arrodilló a acariciarlo con cariño, sin importar su disfraz. Argos lamió la mano de Ulises una vez y, feliz por haberlo visto de nuevo, cerró los ojos para siempre, expirando en paz. Ulises limpió una lágrima furtiva y siguió su camino interior con el corazón encogido por esa muestra de fidelidad absoluta. El segundo en reconocerlo fue la anciana Euríclea, que había sido su nodriza en la niñez y ahora era la sirvienta de mayor confianza de Penélope. Esa misma noche, mientras Ulises disfrazado descansaba en el palacio, fingiendo ser un huésped pobre, Penélope, que lo había notado extraño, ordenó a Euríclea que le lavara los pies según la costumbre de hospitalidad. Al arremangarle los harapos y tocar sus piernas curtidas, la anciana descubrió una vieja cicatriz en el muslo, la marca de una herida de jabalí que Ulises había sufrido en su juventud cuando fue de cacería con su abuelo. Euríclea reconoció al instante la cicatriz y, sobresaltada, alzó la vista hacia el rostro del mendigo. Era Ulises. Contuvo un grito de alegría y quiso contárselo a Penélope al momento, pero Ulises le hizo señas firmes de silencio. La tomó del mentón suavemente y le susurró que si de verdad lo quería, debía guardar el secreto un poco más hasta que llegara la hora de actuar. Euríclea, entre lágrimas de felicidad, prometió callar y ayudarlos. Mientras tanto, Penélope estaba consumida por la incertidumbre. La presencia de aquel mendigo desconocido la inquietaba sin saber por qué. En sus ojos había atisbado un destello familiar. Esa noche, intrigada, hizo que lo llevaran ante ella para interrogarlo. Ulises, disimulando la voz, le contó una elaborada historia falsa acerca de su origen, pero insinuó conocer noticias de Ulises. Dijo haber escuchado que Ulises estaba vivo y regresaría pronto. Penélope, que durante años había oído falsos rumores similares, no quiso hacerse ilusiones, pero sintió un leve consuelo ante las palabras del forastero. Al día siguiente, resignada a que ya no podía aplazar más su situación, Penélope decidió proponer al fin una prueba definitiva entre los pretendientes. Organizaría un certamen con el arco de Ulises para escoger nuevo esposo. Anunció en el gran salón que se casaría con quien lograra tensar el poderoso arco de Ulises y disparar una flecha atravesando el hueco de 12 hachas alineadas. Aquel gran arco de madera oscura había sido un regalo del rey Ifito a Ulises en su juventud, y nadie salvo Ulises había logrado jamás doblarlo. Penélope sacó del tesoro el pesado arco y un carcaj con flechas y los colocó sobre la mesa, mientras los pretendientes se reían confiados. Todos creían ser capaces de tal hazaña, seguros de su fuerza.
Uno tras otro, los pretendientes se dispusieron a la prueba, mientras Penélope y Telémaco observaban. El primero fue Leodes, que fracasó rápidamente. Luego otro y otro lo intentaron, pero ninguno podía siquiera tensar la cuerda del arco hasta engancharla. Resoplaban, sudaban y sus rostros pasaban de la arrogancia a la vergüenza. Antínuo pospuso su turno, esperando que otros lo lograran primero, pero todos fallaban. Viendo aquel desfile de fiascos, Ulises, aún disfrazado entre los espectadores, se dirigió prudentemente a Telémaco con la mirada. Era hora de actuar. Telémaco fingió entonces proponer: «Permitan también que el anciano huésped lo intente. Total, nada perdemos, ya que ninguno de vosotros ha podido». Los pretendientes estallaron en risas burlonas ante la idea de que ese viejo andrajoso probara. Antínuo montó en cólera. «Sería una afrenta que un pordiosero como este logre lo que nosotros no lo permito», gritó. Pero Penélope, curiosamente, tomó la palabra. «¿Y por qué no? Si mi huésped quiere probar suerte, yo misma lo autorizo. No temo ofenderos con ello, caballeros, puesto que ninguno ha salido aún victorioso». Antínuo intentó replicar, pero Penélope, harta ya de su insolencia, le lanzó una mirada fulminante que lo enmudeció. Telémaco aprovechó para insistir y finalmente, a regañadientes, los pretendientes cedieron a que el mendigo probara suerte, aunque lo hicieron entre mofas. Ulises tomó el arco en sus manos, lo examinó con calma, palpando la madera que él mismo conocía tan bien. Con una facilidad pasmosa, ante la mirada atónita de todos, flexionó el arco y encajó la cuerda en la muesca, tensándolo como si nada. Un silencio cayó en la sala. Los pretendientes no daban crédito. Aquel mendigo lo había logrado sin esfuerzo, cuando ninguno de ellos pudo. Antes de que pudieran reaccionar, Ulises cogió una flecha, apuntó a través de la fila de 12 pequeñas argollas de hierro en las hachas y disparó. La flecha silbó en línea recta, atravesando limpiamente los 12 agujeros de las 12 hachas alineadas, para finalmente clavarse en la pared del fondo. Justo en ese instante, Atenea devolvió a Ulises su verdadera apariencia gloriosa. De un tirón, se arrancó los harapos que le cubrían y apareció erguido majestuoso, con la cólera brillando en sus ojos. Los pretendientes retrocedieron de sus asientos, sobrecogidos. Telémaco, aprovechando la sorpresa, corrió a armarse con espada y lanza, situándose al lado de su padre. Eumeo y Filetio cerraron las puertas del salón para que nadie escapara. Ulises, con el arco aún en mano, clavó su mirada en Antínuo, el más ruin de todos, quien estaba bebiendo junto a una mesa. Sin mediar palabra, Ulises disparó otra flecha y ésta se clavó de improviso en la garganta de Antínuo, que cayó de espaldas con la copa en la mano y la sangre brotando por su boca. Se desató el pánico. Los demás pretendientes gritaban insultos, acusando al arquero de haber cometido un sacrilegio. No sabían aún que aquel era Ulises en persona. La voz potente del héroe resonó entonces. «Perros, pensasteis que Ulises nunca volvería a casa. Habéis saqueado mi hogar, habéis ultrajado a mi esposa, habéis conspirado contra mi hijo. Ahora vais a pagarlo con sangre». Los pretendientes palidecieron al fin, comprendiendo quién era su enemigo. Uno de ellos, Eurímaco, suplicó perdón alegando que todo había sido idea de Antínuo y que ahora él ya estaba muerto. Pero Ulises no atendió súplicas. Se libró una feroz batalla en el salón. Los pretendientes en desbandada buscaban armas para defenderse. Encontraron unas pocas lanzas que habían quedado guardadas e incluso forcejearon con la puerta intentando derribarla. Mas Ulises tenía la ayuda de Atenea, que en la forma de una golondrina se posaba en las vigas, dando ánimo y puntería al héroe y a Telémaco. Telémaco luchó codo a codo con su padre por primera vez, demostrando gran valor. En medio del caos, un traicionero llamado Melantio,
un cabrero que había despreciado a Ulises, logró escabullirse hasta la armería y tomó algunas lanzas para dárselas a los pretendientes. Afortunadamente, Eumeo y Filetio lo descubrieron a tiempo, lo redujeron y lo ataron de pies y manos, colgándolo de una viga para que no siguiera interfiriendo. Guiando a su hijo y a los dos criados fieles, Ulises fue eliminando uno a los pretendientes. Sus flechas volaban certeras y cuando se le acabaron se armó con lanza y espada. Algunos de aquellos jóvenes arrogantes intentaron implorar misericordia o escapar, pero era tarde para ellos. La matanza fue implacable. Tras unos tensos minutos de combate, más de un centenar de aspirantes yacían muertos o malheridos sobre el suelo ensangrentado del gran salón. Ulises apenas sufrió un rasguño, protegido por Atenea. La venganza estaba consumada. La casa había sido purgada de la plaga que la infestaba. Terminada la contienda, Ulises ordenó que se abrieran las puertas. Las pocas esclavas desleales que se habían acostado con los pretendientes y habían faltado el respeto a Penélope fueron obligadas a limpiar la sangre y retirar los cadáveres, y luego recibieron su castigo. Acto seguido, Ulises hizo que el fuego y el azufre purificaran cada rincón del palacio mancillado. Euríclea, radiante de orgullo, corrió a despertar a Penélope en sus aposentos superiores para darle la increíble noticia. «Despierta, querida niña, Ulises ha regresado, ha acabado con los pretendientes y está aquí, en el salón». Penélope se sobresaltó, creyendo inicialmente que la anciana deliraba. ¿Ulises? ¿Después de 20 años? ¿Y justo la noche en que casi había cedido a volverse a casar? Bajó incrédula las escaleras, temblando de emoción y duda. Al entrar en el comedor, vio a aquel hombre robusto, ensangrentado y victorioso, de pie entre los restos de la batalla, con Telémaco a su lado. Penélope se quedó de piedra. Se parecía a Ulises, pero su mente cautelosa le decía que podía ser un dios disfrazado para engañarla o un impostor. Ulises, al verla, sintió un vuelco en el corazón y quiso correr hacia ella, pero notó su mirada escéptica. Penélope, siempre prudente, decidió poner a prueba a aquel hombre para confirmar que era realmente su esposo. Con voz serena ordenó a Euríclea que trasladaran fuera de la alcoba nupcial el lecho matrimonial para que el forastero descansara en él si deseaba. Ulises frunció el ceño al oír esto y respondió de inmediato. «¿Qué dices?» «Eso es imposible. Ese lecho no puede moverse. Yo mismo lo construí con mis propias manos. Tallé nuestro dormitorio alrededor de un olivo robusto que crecía en el patio. Con su tronco tallé una de las patas de la cama, de modo que está fija a la tierra. Ningún hombre vivo podría desplazarla sin cortarla desde la raíz». Al escuchar esta descripción, Penélope supo la verdad. Ningún extraño podría conocer el secreto de su lecho conyugal construido en torno a un olivo, pues solo ella y Ulises compartían ese íntimo detalle. En ese instante, las dudas de Penélope se desvanecieron. Con un sollozo de alegría, corrió hacia Ulises y se arrojó a sus brazos. Ulises la estrechó fuertemente contra su pecho y ambos lloraron de felicidad por la reunión largamente postergada. «No me engañan mis ojos, eres tú, Ulises, mi señor», exclamaba Penélope entre lágrimas, pidiéndole perdón por no haberlo reconocido al primer instante. Ulises, besándole la frente, respondió: «Mujer prudente, no tienes nada que perdonar. Has sido mi luz en la distancia todos estos años». Telémaco sonreía con lágrimas también al ver a sus padres al fin reunidos. Aquella noche, Ulises y Penélope hablaron hasta el amanecer, contándose mutuamente todo lo ocurrido en esos 20 años separados. Ulises,
describió sus asombrosas aventuras y Penélope le relató las penurias y desafíos que había afrontado esperando su regreso. Después, por primera vez en 2 décadas, durmieron juntos en su lecho nupcial, protegidos por la paz de la noche y la bendición de Atenea. Al día siguiente, Ulises saldría a ver a su anciano padre Laertes para darle la noticia de su vuelta, y los ciudadanos de Ítaca, aunque inicialmente conmocionados por la matanza, serían pacificados por la intervención de Atenea, asegurando que la sangre derramada de los pretendientes, que eran jóvenes de familias de la región, no desencadenara más venganzas. Pero esa es otra historia. En este momento, lo que importa es que el héroe del mar al fin había llegado a casa y recuperado su vida. Ulises, el de multiforme ingenio, tras tantos trabajos y desventuras, abrazó a Penélope bajo la luz dorada de la mañana. La Odisea había concluido. El rey de Ítaca estaba donde siempre había anhelado estar, en el calor de su hogar, vencedor de todos los obstáculos por obra de su valor, su astucia y la protección de los dioses.